El rey vampiro sorprendió a su empleada doméstica, enseñando a su hija ciega a pelear en la cripta. Estaba furioso, listo para desangrarla en el acto por su insolencia. Pero cuando asesinos armados de un aquelarre rival irrumpieron en su hacienda buscando a su hija, se dio cuenta de que la callada empleada humana no era una sirvienta cualquiera. Era la legendaria cazavampiros y gladiadora clandestina que había desaparecido hacía 10 años y había estado preparando a su hija para una guerra que él nunca vio venir. El sonido llegó a don Emilio Valdés antes de que siquiera abriera la pesada puerta de hierro. Crac, 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 agudo, rítmico, ajeno al silencio habitual de su santuario. Se quedó inmóvil en lo alto de las escaleras de piedra que bajaban a la cripta, su pálida mano aún apoyada en el frío pomo de bronce. Había regresado a la hacienda Los Cuervos temprano de las negociaciones territoriales en el centro de la Ciudad de México. Un movimiento inusual para un martes, pero algo en su instinto no muerto, un presentimiento afinado durante siglos, le había dicho que regresara. Don Emilio había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en esos instintos. Lo habían mantenido con vida en un mundo donde la mayoría de los señores vampiros no sobrevivían su primer milenio. Ahora los sonidos continuaban, madera contra madera. Golpes rápidos y controlados que resonaban a través de los cimientos de piedra de la mansión gótica como un latido que no reconocía. Don Emilio descendió lentamente. Sus zapatos de piel italiana no hacían ruido en los escalones de mármol. Se suponía que la cripta estaba vacía. Siempre estaba vacía, salvo por los lugares de descanso de sus ancestros. La mantenía así deliberadamente. Un espacio para almacenamiento, para viejos recuerdos, para cosas seguras. A través del hueco en las puertas dobles, vio movimiento. Su hija de 12 años, Lupita, estaba de pie en el centro de la habitación, sus pies firmemente plantados, sosteniendo un bastón de entrenamiento de madera con ambas manos. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desordenada, y el sudor humedecía la parte posterior de su cuello. Sus ojos nublados y desenfocados, ciegos desde su nacimiento, miraban a la nada. Sin embargo, se movía con una precisión que lo sobresaltó. Xochitl, la callada empleada humana que había contratado hacía 8 meses, la rodeaba como un depredador. Xochitl sostenía un bastón a juego, golpeándolo contra su palma en patrones irregulares. «Cabeza inclinada», dijo Xochitl con voz fría. «Profesional, sigue el sonido de nuevo». Xochitl atacó. El bastón silbó en el aire hacia el hombro izquierdo de Lupita. Lupita no se inmutó, se movió hacia él. Su propio bastón se levantó en un bloqueo diagonal agudo, chocando contra el arma de Xochitl con una sincronización perfecta. ¡Crack! Don Emilio contuvo la respiración. Su corazón muerto dio un vuelco. «Bien», dijo Xochitl, «pero dudaste. La duda es la muerte. Escucha la melodía del aire. Un golpe se anuncia antes de tocarte. El viento se abre. El espacio se comprime. Siéntelo». «Lo estoy intentando», jadeó Lupita, secándose el sudor de la frente. «No intentes. Haz». Xochitl atacó de nuevo. Más rápido esta vez, 3 golpes en rápida sucesión. Alto, bajo, alto. Lupita bloqueó los 2 primeros, pero el tercero le rozó la cadera. Jadeó, tambaleándose hacia atrás, pero no gritó. «¿Qué te falló?», preguntó Xochitl de inmediato, sin ofrecer consuelo. «¿El ritmo cambió?», dijo Lupita, respirando con dificultad. «Te detuviste medio segundo antes del tercer golpe». «Exacto. Tu enemigo mentirá con su tiempo. Confía solo en lo que oyes, no en lo que esperas. El dolor es un maestro, Lupita. Deja que te agudice, no que te rompa». La mano de don Emilio se apretó en el marco de la puerta. La madera se astilló bajo su agarre sobrenatural. Su pulso retumbó en sus oídos. Esto era una locura. Esto era peligroso.
Lupita era ciega, frágil. Su única hija necesitaba protección. No esta violencia. Empujó las puertas. Las bisagras de metal gimieron. Ambas figuras se volvieron hacia él. La expresión de Xochitl no cambió, pero su agarre en el bastón se ajustó sutilmente, un ajuste que el ojo entrenado de don Emilio captó de inmediato. Lista para defenderse, se colocó ligeramente delante de Lupita, protegiendo a la niña con su propio cuerpo. El rostro de Lupita se iluminó, aunque sus ojos miraban más allá de él. «Papá, llegaste temprano a casa. ¿Qué demonios es esto?» La voz de don Emilio era baja, controlada, el tono que usaba antes de arrancar una garganta. El aire en la cripta bajó 10 grados. «Cálmate, papá», dijo Lupita. Su sonrisa se desvaneció al escuchar el filo áspero en su voz. Xochitl dio un paso adelante, colocándose completamente entre el rey vampiro y su hija. El movimiento fue leve, pero deliberado. Eso enfureció aún más a don Emilio. Una humana atreviéndose a interponerse entre un dragón y su tesoro. «Te hice una pregunta», dijo, sus ojos carmesí fijos en Xochitl. «¿Qué estás haciendo con mi hija?» «Enseñándole», respondió Xochitl simplemente. Su pulso constante, anormalmente constante para una humana frente a un señor vampiro. «¿Enseñándole qué? ¿A lastimarse? ¿A morir?» Don Emilio señaló con un dedo tembloroso a Lupita. «Es ciega, por el amor de Dios. Apenas puede subir las escaleras sin ayuda». «Eso no es cierto». La voz de Lupita se quebró con una emoción repentina. «Puedo hacer más de lo que crees, papá. Navegué por la bodega de vinos ayer sin tocar nada. Ve a tu habitación, Lupita», ordenó don Emilio, ignorando su súplica. «No, escúchame ahora». La orden en la voz de don Emilio cortó la cripta como una cuchilla, impregnada del poder hipnótico de su linaje. No era una petición, era una compulsión. La mandíbula de Lupita se apretó, luchando contra el peso sobrenatural de su orden. Sus ojos nublados brillaron con lágrimas que se negó a derramar. Soltó el bastón. Golpeó el suelo de concreto con un estrépito obscenamente fuerte en el silencio repentino. «Me tratas como si fuera de cristal», susurró. Su voz temblaba con traición. «Pero el cristal también puede cortar». Caminó hacia las escaleras, una mano rozando la pared. Sus pasos eran seguros, practicados, no tropezó ni una sola vez. Don Emilio esperó hasta que sus pasos se desvanecieron en los pisos superiores de la hacienda. Luego se volvió hacia Xochitl, dejando que su semblante vampírico emergiera, los colmillos alargándose, los ojos ardiendo en rojo. «Estás despedida», gruñó. «Empaca tus cosas. Si no estás fuera de mi propiedad en 10 minutos, te desangraré y dejaré tu cáscara para las ratas». Xochitl no se inmutó, ni siquiera parpadeó. «No, no lo estoy». La pura audacia de sus palabras lo aturdió por un segundo. «Disculpe, no me va a despedir», dijo Xochitl con calma, apoyándose en su bastón. «Porque sabe que tengo razón. Ha rodeado a Lupita de guardias, muros y algodones, pero no la ha protegido, la ha dejado indefensa, y en su mundo, don Emilio Valdés, las cosas indefensas mueren. Don Emilio acortó la distancia entre ellos en un borrón de movimiento, inmovilizándola contra la pared de piedra. Sus garras rasparon la piedra a cada lado de su cabeza. Era más alto, más ancho. Un depredador alfa que había construido un imperio sobre la intimidación y la violencia. Xochitl no retrocedió. Se encontró con su mirada con ojos que estaban aterradoramente vacíos de miedo. «No sabes nada de mi mundo», siseó, su rostro a centímetros del de ella. Podía oler su sangre rica, metálica, tentadora, pero debajo de eso olía algo más. Pólvora, cuero viejo y una falta de miedo que era casi insultante. «No». Algo parpadeó en los ojos grises de Xochitl, algo frío y antiguo.
Sus enemigos saben que tiene un punto débil, saben que ella está aislada, vulnerable. ¿Cuánto tiempo cree que pasará antes de que el sindicato Solís decida que ella es la forma más fácil de lastimarlo? Vigilan las puertas. Sobornan a los repartidores. Saben que ella camina por el jardín a las 4:00 p.m. todos los días. Tengo seguridad. La seguridad se puede comprar, matar o eludir. La voz de Xochitl se mantuvo firme. Su jefe de seguridad tiene una deuda de juego en el sur de la ciudad. ¿Sabía eso? Las vulnerabilidades están en todas partes, pero una hija que puede defenderse, eso es algo que nadie puede quitarle. Don Emilio quiso discutir, quiso gritar, quiso echar a esa mujer humana de su casa y olvidar que esta conversación alguna vez sucedió. Pero no pudo porque ella tenía razón. Y el hecho de que ella supiera sobre la deuda de su jefe de seguridad, cuando él no, eso lo aterrorizó. «Vete», dijo, soltándola bruscamente, retrocediendo como si se hubiera quemado. «Me ocuparé de ti por la mañana». Xochitl mantuvo su mirada por otro largo momento, buscando algo en su rostro. Luego asintió una vez. Colocó el bastón cuidadosamente en un estante y pasó junto a él hacia las escaleras. Se detuvo en la puerta. «Su hija es más fuerte de lo que cree», dijo suavemente. «La pregunta es si usted es lo suficientemente valiente como para dejarla demostrarlo». Se fue. Don Emilio se quedó solo en la cripta, rodeado por los ecos de la violencia, y se dio cuenta de que sus manos temblaban, no de rabia, sino de miedo. Don Emilio se sirvió un tercer vaso de vino de sangre sintético, sus manos aún inestables. Su estudio estaba oscuro, salvo por la lámpara en su escritorio de caoba, proyectando largas sombras sobre los libros encuadernados en cuero y las fotografías enmarcadas. En uno de los marcos, Lupita sonreía a la cámara antes de entender que sus ojos no funcionaban como los de los demás, antes de que aprendiera lo que significaba ser diferente, antes de que don Emilio aprendiera que todo su poder inmortal no podía curarla. La puerta se abrió sin llamar. Solo una persona en el mundo tenía ese privilegio. «Te ves terrible», dijo don Ricardo, cerrando la puerta detrás de él. Don Ricardo era siglos mayor que don Emilio, aparentando ser un hombre de unos 50 años, con cabello plateado, y los ojos calculadores de un sobreviviente que había resistido 3 cambios de régimen en el aquelarre Valdés. Había sido la mano derecha del padre de don Emilio. «Voy a despedir a la empleada», dijo don Emilio mirando su vaso. Don Ricardo levantó una ceja. «La callada, Xochitl. Estaba enseñando a Lupita a pelear en la cripta con armas, bastones de entrenamiento de madera», me respondió. Don Ricardo me miró a los ojos y no se inmutó. Don Ricardo no pareció sorprendido. «Lo sé». Don Emilio levantó la cabeza de golpe. «¿Lo sabías? Desde hace unas 3 semanas». Don Ricardo caminó hacia el aparador y se sirvió una bebida. «Hice que alguien lo revisara después de que el personal nocturno reportara ruidos extraños. Parecía beneficioso». «¿Beneficioso?» Don Emilio levantó la voz. «Lupita es ciega, don Ricardo. Podría lastimarse». «Podría aprender a protegerse», interrumpió don Ricardo en voz baja. «Vale la pena considerarlo». «¿Ustedes dos?» Don Emilio se bebió su vaso de un trago. «No importa. Es una sirvienta humana. No tiene por qué enseñar combate a una vampira». «Sí». Don Ricardo se sentó en la silla frente al escritorio de don Emilio, tomándose su tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «¿Recuerdas lo que le pasó al hijo de don Carlos Rivera?» Don Emilio apretó la mandíbula. Todos en su mundo lo recordaban. Don Carlos Rivera había sido un jefe de nivel medio en la Colonia Oriente. Su hijo tenía parálisis cerebral. El año pasado, un clan rival secuestró al niño durante una lucha de poder. Lo enviaron de vuelta en pedazos. «Lupita no es el hijo de Rivera»,
gruñó don Emilio. Lupita es tu heredera, dijo don Ricardo, tu única hija, tu debilidad más evidente. Se inclinó hacia adelante. Cada enemigo que has hecho sabe exactamente dónde lastimarte, y saben que ella no puede verlos venir. Por eso tiene guardias, yo los asigné. ¿Cuántos? ¿8? ¿10? La voz de don Ricardo se endureció. Don Emilio, despierta. No puedes protegerla cada segundo de su vida eterna. Ahora tiene 12 años. Pronto tendrá 15, 18, 20. Vas a mantenerla encerrada en esta hacienda para siempre, rodeada de hombres armados a quienes se les paga para que les importe si vive o muere. Son leales, están en nómina. Don Ricardo dejó su vaso con un chasquido seco. La lealtad comprada con dinero muere en el momento en que alguien ofrece más. Tú lo sabes. Ambos hemos comprado suficiente lealtad para entender exactamente lo que cuesta. Don Emilio quiso discutir. No se puede duplicar la seguridad, dijo en su lugar. Triplícala. Quiero que vigilen a Lupita las 24 horas del día. No. La palabra flotó en el aire entre ellos como un desafío. ¿Qué dijiste? La voz de don Emilio cayó al silencio peligroso que precede a la violencia. Don Ricardo no se inmutó. Dije que no estás pensando con claridad, estás pensando como un padre, no como un rey. Soy un padre. Entonces actúa como uno que quiere que su hija sobreviva en este mundo. Don Ricardo se puso de pie, su sombra cayendo sobre el escritorio. ¿Sabes lo que veo cuando miro a Lupita? Veo a una niña que ya ha aprendido a navegar un mundo que no puede ver, que ha memorizado cada habitación de esta hacienda, cada paso, cada esquina. Nunca se queja, nunca llora, nunca pide lástima. Eso requiere fuerza, don Emilio, fuerza real. Ella es una Valdés, y en 6 años, si los destinos prohíben que algo te pase, ella será la cabeza de esta familia. ¿Y entonces qué? ¿Crees que el sindicato Solís respetará a una líder que ni siquiera puede defenderse? ¿Crees que nuestros propios soldados no verán debilidad y oportunidad? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. Don Emilio nunca lo había dicho en voz alta, pero lo pensaba por la noche cuando no podía descansar. ¿Qué le pasaría a Lupita si él moría? ¿La protegería don Ricardo? ¿Se fracturaría la familia? ¿Alguien decidiría que una niña ciega no valía la pena seguir? No quiero esta vida para ella, susurró don Emilio. Lo sé, dijo don Ricardo suavemente, pero es la vida que tiene. La única pregunta es si la preparas para ella o la dejas indefensa. Antes de que don Emilio pudiera responder, unos pasos resonaron en el pasillo, rápidos, decididos, demasiado ligeros para ser guardias. La puerta del estudio se abrió de golpe. Lupita estaba en el umbral, sus ojos nublados, fijos en un punto justo más allá del hombro de don Emilio, su barbilla levantada en desafío. Debió haber estado escuchando desde el pasillo. No quiero perros, dijo claramente, quiero dientes. Don Emilio miró a su hija, notando la firmeza de su mandíbula, la rectitud de su columna. Lo escuché todo, papá, dijo. Su voz no tembló. El tío don Ricardo tiene razón, no puedes protegerme para siempre, pero Xochitl, ella puede enseñarme a protegerme a mí misma. No entiendes lo que estás pidiendo. Lo entiendo perfectamente. Lupita entró en la habitación, navegando por los muebles de memoria. Se detuvo a 3 pies de su escritorio. Te pido que dejes de verme como rota. Te pido que me des la oportunidad de ser fuerte. Te pido que confíes en mí. Don Emilio miró a don Ricardo, quien no ofreció ayuda. Solo un leve asentimiento. Volvió a mirar a su hija y se dio cuenta de que estaba aterrorizado. No de sus enemigos, sino de esto, de dejar ir. Lo pensaré, dijo finalmente. La expresión de Lupita no cambió. Ya había ganado, y ambos lo sabían. Don Emilio no durmió ese día.
Al atardecer tomó una decisión. Necesitaba respuestas. La dirección que don Ricardo le había dado lo llevó a un barrio que don Emilio rara vez visitaba. El gimnasio de boxeo ocupaba el sótano de una antigua fábrica textil. Don Emilio descendió los escalones de concreto solo. El gimnasio olía a sudor, linimento y sangre vieja. Un anciano estaba sentado detrás de un escritorio destartalado en la esquina. Levantó la vista cuando don Emilio entró. El reconocimiento brilló en sus ojos. «Ya pagamos», dijo el anciano rápidamente. «No estoy aquí por dinero». Don Emilio acercó una silla. «Estoy aquí por una mujer. Ahora se hace llamar Xochitl, cabello oscuro, ojos grises, trabaja como empleada en mi casa». El anciano apretó la mandíbula. «No la conozco. Estás mintiendo». Don Emilio se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando carmesí. «No quiero lastimarla. Quiero saber quién es, porque le está enseñando a mi hija a pelear, y necesito saber si puedo confiar en ella». El anciano lo estudió. Luego suspiró. «Realmente no la reconoces, ¿verdad? ¿Debería?» «Quizás no. Se veía diferente entonces. Más dura». El anciano caminó hacia una pared cubierta de fotografías descoloridas y señaló una cerca de la parte inferior. Don Emilio miró. La fotografía mostraba a una joven en un ring enjaulado, rodeada por una multitud que gritaba. Llevaba pantalones cortos rotos, su cuerpo cubierto de cicatrices. Su rostro estaba partido por una sonrisa salvaje, sangre brotando de su nariz. Una mano levantada en señal de victoria. «La espectra de hierro», dijo el anciano suavemente, «invicta en 47 combates». La boca de don Emilio se secó. «¿Esa es Xochitl?» «Esa era Xochitl», corrigió el anciano, «antes de que desapareciera hace 10 años». Caminó de regreso a su escritorio. Luchó para mantener a su hermano enfermo, Carlitos. Hizo un trato con un sindicato para pagar su cirugía. Un torneo, 5 peleas. Si ganaba, pagarían. Don Emilio sintió un nudo en el estómago. «El torneo fue hace 10 años», dijo el anciano, «organizado por un sindicato en la zona industrial de Azcapotzalco, financiado por la familia Valdés. La operación de tu padre», recordó don Emilio. Su padre lo había llamado expansión al entretenimiento. «Xochitl llegó a la final», continuó el anciano. «Pero los organizadores usaron a su hermano como palanca. Pusieron al niño en el ring contra un vampiro berserker. Y Xochitl intentó perder su pelea para salvarlo, pero su oponente la atacó de verdad. Reaccionó por instinto y ganó. Y mientras ella ganaba, mataron a su hermano. La espectra de hierro murió esa noche». El anciano terminó, dando un trago de un frasco. «Puso a 5 hombres en el hospital y desapareció. Ahora le está enseñando a tu hija. ¡Qué ironía!». Se rió amargamente. «¿Quieres saber si puedes confiar en ella? Eso depende. ¿Tu padre se benefició de la muerte de su hermano?». Don Emilio no respondió. Ya lo sabía. Don Emilio regresó a la hacienda Los Cuervos cuando la luna se levantaba. Fue directamente a la habitación de Lupita. Estaba despierta esperando. «He tomado una decisión», dijo don Emilio con voz tensa. «Puedes continuar entrenando con Xochitl, pero bajo mi supervisión». La sonrisa de Lupita le rompió el corazón. «Gracias, papá». «No me des las gracias todavía», susurró. 2 días después, en el balcón, don Emilio observó a Xochitl colocar un camino de campanas de plata y fragmentos de obsidiana en el patio. «La obsidiana es opaca», explicó Xochitl cuando don Emilio protestó. «No cortará, pero crujirá. Lupita tiene que aprender a moverse en silencio. El sonido revela la ubicación». «Lupita», llamó Xochitl suavemente. «Cierra los ojos. De todos modos no funcionan». Lupita sonrió. «Lo sé, pero el gesto te ayuda a concentrarte. La vista es una distracción que no tienes. Abraza esa ventaja». Don Emilio observó cómo Lupita recorría el camino.
Una y otra vez hacía sonar campanas, pisaba cristales, pero no se detenía. En el intento número 50 chasqueó la lengua. ¡Clic! El sonido resonó contra las paredes. Inclinó la cabeza escuchando el eco. Luego se movió rápido, precisa. No tocó ni una sola campana. «¡Los escuché!», gritó Lupita sonriendo al balcón. «Pude escuchar dónde estaban, como sombras hechas de ruido». «Ecolocalización», dijo Xochitl suavemente. Don Emilio se dio cuenta con una mezcla de asombro y terror de que estaba viendo a su hija transformarse. Ya no era solo una niña ciega, se estaba convirtiendo en algo más. Miró a Xochitl, quien observaba a Lupita con una expresión rara y suave. Por primera vez la vio no como una amenaza, sino como una arquitecta construyendo una obra maestra que él no podía entender. Los rumores comenzaron 3 noches después. Un ghoul de lengua suelta en un bar, un mensajero del sindicato Solís. Por la mañana, todo el inframundo sabía que la heredera Valdés estaba siendo entrenada por la espectra de hierro. El emisario llegó durante la cena del jueves. Estaba en el vestíbulo de la hacienda Los Cuervos, un hombre con un costoso traje gris y fríos ojos azules de vampiro. «Represento a una coalición», afirmó. «Vemos la presencia de la espectra de hierro como preparación para la guerra». «Es protección», replicó don Emilio. «Es una amenaza. Las familias te han desafiado. Un torneo en 8 días para resolver disputas territoriales en la zona industrial de Azcapotzalco. Si te niegas, es la guerra, y los niños son los que más sufren en la guerra. ¿No es así?» Don Emilio inmovilizó al hombre contra la pared, con las garras en su garganta. «Amenaza a mi hija y te aniquilaré». «El lugar es la antigua fundidora», el emisario jadeó sin miedo. «El mismo lugar donde murió el hermano de Xochitl. Estoy seguro de que ella lo recuerda». Don Emilio aceptó. No tenía elección. Encontró a Lupita y Xochitl en la habitación. Lo habían escuchado todo. «Te desafiaron por mí», dijo Lupita, su voz temblorosa pero resuelta. «Soy la debilidad a la que apuntan. No dejaré que te lastimen», prometió don Emilio. «Pero soy el eslabón débil», insistió Lupita. «Estoy cansada de ser la razón por la que tienes miedo, papá». Se volvió hacia Xochitl. «Tenemos 8 días. Enséñame todo, no solo a jugar. Enséñame a pelear». Esa noche, Xochitl le contó a Lupita la verdad sobre Carlitos, sobre cómo murió, porque tenía coraje, pero no habilidad. «El coraje sin preparación es suicidio», susurró Xochitl en la oscuridad. «El dinero de tu padre pagó por ese ring, pero me quedo porque él está tratando de ser mejor. Prométeme, Lupita, no confundas ser fuerte con estar dispuesta a morir». «Lo prometo», susurró Lupita. «Entonces comenzamos al amanecer», dijo Xochitl. «No como una empleada y una niña ciega, sino como una maestra y una luchadora». El entrenamiento se intensificó. Durante 7 días, la hacienda Los Cuervos dejó de ser un hogar y se convirtió en una fortaleza de disciplina. Don Emilio observó desde las sombras cómo Xochitl desarmaba a su hija y la reconstruía, no con músculo. Lupita nunca sería físicamente más fuerte que un vampiro adulto, sino con intelecto, velocidad y sentidos. Vio a Xochitl despertar a Lupita a las 3:00 am para practicar simulacros de respuesta rápida. Los vio en la biblioteca estudiando física acústica. Vio los moretones florecer en los brazos de Lupita y el agotamiento en sus ojos. Pero también vio un fuego que nunca antes había estado allí. Una tarde, don Emilio encontró a Xochitl en la cocina poniéndose hielo en el hombro. «La estás presionando mucho», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «El mundo presionará más fuerte», respondió Xochitl sin levantar la vista. «Gracias», dijo don Emilio. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua. «Por quedarte incluso después de que supiste lo de mi padre». Xochitl lo miró.
Entonces la conexión entre ellos crepitó, una electricidad silenciosa que se hacía más difícil de ignorar. No me quedé por ti, don Emilio, me quedé por ella. Lo sé, dijo acercándose, pero tú también me estás salvando a mí. Por un momento, ninguno se movió. El aire estaba pesado con cosas no dichas. Luego, Xochitl se puso de pie, haciendo una mueca leve. Tenemos que entrenar, dijo. Rompió el hechizo. La séptima noche, el cielo sobre la Ciudad de México se volvió de un morado amoratado. Una tormenta masiva se desató desde el lago de Chapultepec, trayendo lluvia que caía como balas y truenos que sacudieron los cimientos de la ciudad. Xochitl apareció en la puerta de Lupita a medianoche. «Vístete», dijo. «Vamos al techo». Lupita se sentó al instante. El techo. Con este clima, especialmente con este clima. Mañana es el torneo. Esta noche es tu prueba final. Si fallas, te quedas aquí. Si pasas, estarás al lado de tu padre. Se movieron por la mansión como fantasmas. Don Emilio los interceptó en la puerta de acceso al techo. Miró a Xochitl, luego a su hija. Quiso prohibirlo. El viento aullaba afuera a 60 millas por hora, pero vio la firmeza de la mandíbula de Lupita, la misma terquedad que veía en el espejo cada siglo. Se hizo a un lado. «Estaré observando», dijo don Emilio. El techo de la hacienda Los Cuervos era una extensión plana de pizarra y piedra, resbaladiza por la lluvia. En el momento en que salieron, el ruido fue ensordecedor. El viento rugía, la lluvia golpeaba contra las gárgolas. El trueno estalló directamente sobre sus cabezas. «No puedo oír nada», gritó Lupita, abrazándose los brazos contra la lluvia helada. Su ecolocalización cuidadosamente cultivada era inútil aquí. El caos era absoluto. «Este es el mundo real», gritó Xochitl, su voz apenas audible sobre el vendaval. «No hay dojo tranquilo ni cripta silenciosa, solo ruido y confusión. Si puedes pelear aquí, puedes pelear en cualquier lugar». Xochitl empujó a Lupita hacia el centro del techo. «Encuéntrame». Lupita giró, resbalando sobre la pizarra mojada. Chasqueó la lengua, pero el sonido fue tragado instantáneamente por el trueno. Estaba ciega de nuevo, verdaderamente ciega. El pánico subió por su garganta, una marea fría amenazando con ahogarla. «Escucha», se dijo a sí misma. «Filtra». Cerró los ojos con fuerza, eliminando la distracción de la lluvia que golpeaba su rostro. Se concentró no en los sonidos fuertes, sino en las interrupciones en el patrón. La lluvia golpeaba la piedra con un golpe fuerte, pero cuando golpeaba un cuerpo, era un golpe más suave. Extendió sus sentidos, superando el rugido del viento. Allí, a su izquierda, un punto seco en el mapa acústico donde la lluvia estaba siendo bloqueada por un objeto sólido. Lupita se agachó justo cuando un bastón de entrenamiento silbó por el espacio donde había estado su cabeza. Rodó por el techo mojado, poniéndose en cuclillas. «Bien». La voz de Xochitl venía de todas partes y de ninguna. 4 figuras emergieron de la escalera. Los guardias de élite de don Emilio, vestidos con equipo acolchado. Se les había instruido que atacaran de verdad, no para mutilar, sino para herir, para abrumar. «Defiéndete». La voz de don Emilio retumbó desde la puerta, llena de terror y orgullo. El primer guardia se abalanzó sobre ella. Lupita no pudo oír sus pasos por el trueno, pero sintió la vibración de su peso en la cubierta del techo. Cambió su peso, agachándose. Mientras él se lanzaba, ella usó su impulso contra él, agarrando su muñeca y torciéndola. Él se estrelló contra la piedra mojada. El segundo y el tercero vinieron juntos. Lupita gritó, una liberación de pura tensión, y chasqueó la lengua no una vez, sino en un trino rápido. En la fracción de segundo entre truenos, el sonido rebotó. Los vio. 2 sombras de sonido acercándose. Barrió la pierna del de la derecha, escuchando el crujido de su rodilla golpeando la pizarra.
Giró, clavando su codo en el plexo solar del de la izquierda. El cuarto guardia dudó. Esa duda fue su perdición. Xochitl salió de la lluvia, desarmándolo con un solo movimiento fluido, pero no lo remató. Miró a Lupita. «Termina», ordenó Xochitl. Lupita sintió la posición del guardia. Se movió con una gracia aterradora, entrando en su guardia, golpeando el grupo de nervios en su cuello. Cayó como una piedra. Lupita se quedó sola en el centro del techo, el pecho agitado, la lluvia pegándole el cabello al cráneo. Se volvió hacia donde sabía que Xochitl estaba de pie. «Estoy lista», susurró Lupita. Y a pesar de la tormenta, Xochitl la escuchó. Don Emilio salió a la lluvia. No le importaba el frío. Abrazó a Lupita con fuerza, hundiendo su rostro en su cabello mojado. Luego miró a Xochitl por encima del hombro de Lupita. La mirada que compartieron ya no era solo respeto, era una promesa. La noche del torneo llegó con una niebla sofocante que se desprendió del lago de Chapultepec, envolviendo la ciudad en gris. La antigua fundidora se alzaba como el esqueleto de una bestia muerta, sus chimeneas perforando la penumbra. El convoy Valdés llegó en silencio. Don Ricardo conducía el coche principal. Don Emilio se sentó en la parte trasera con Lupita. Xochitl se sentó frente a ellos limpiando un par de dagas plateadas. «Recuerda», dijo Xochitl sin levantar la vista, «la fundidora es un tazón. El sonido queda atrapado en el centro. Quédate cerca de los bordes, si puedes. Usa los ecos de la maquinaria». Lupita sintió, su rostro pálido pero sereno. Llevaba un traje de combate ajustado que Xochitl había modificado para ella, ligero, reforzado en las articulaciones, sin tela suelta que agarrar. Entraron en la caverna principal de la fábrica. Era exactamente como el emisario había descrito y exactamente como Xochitl recordaba. Una pasarela oxidada rodeaba un foso hundido donde ocurrían las peleas. Cientos de vampiros y figuras del inframundo abarrotaban las pasarelas, sus ojos brillando en la tenue iluminación industrial. El olor a óxido y sangre seca era abrumador. En el palco VIP, los jefes del sindicato Solís se sentaban como emperadores. Don Fernando Solís levantó una copa de vino de sangre cuando don Emilio entró. «Bienvenido, don Emilio Valdés». Su voz retumbó. «Temíamos que no vinieras». «Honro mis acuerdos», dijo don Emilio, su voz amplificada por la acústica. Guió a Lupita al borde del foso. «¿Y esta es tu campeona?» Don Fernando se rió, y la multitud se unió en un sonido cruel y áspero. ¿Una niña ciega? ¿Tan delgada se ha vuelto la gran línea de sangre Valdés? «No es solo una niña», dijo don Emilio con frialdad. «Es mi hija». «Muy bien». Don Fernando hizo un gesto con la mano. «Que entre, nuestro campeón está esperando». Una enorme puerta en el lado opuesto del foso se abrió con un chirrido. Salió una criatura que parecía más bestia que hombre, un vampiro salvaje, encadenado, con músculos abultados como acero trenzado, rugió, exponiendo colmillos del tamaño de dedos. Lupita entró en el ring. Parecía diminuta contra la inmensidad del infierno industrial. «¡Comiencen!», gritó el anunciador, pero antes de que la bestia pudiera cargar, las luces se apagaron. La oscuridad total y absoluta se tragó la fundidora. La multitud jadeó. «¿Qué es esto?», rugió don Emilio. «Un cambio de planes». La voz de don Fernando se burló desde la oscuridad. «¿De verdad pensaste que apostaríamos nuestro territorio en una pelea justa? Mátenlos a todos». Era una trampa, no un duelo, sino una ejecución. Decenas de miras láser rojas cortaron la penumbra, todas apuntando al foso. Pero los tiradores dudaron. En la oscuridad total no podían distinguir amigo de enemigo. «¡Lupita!», gritó don Emilio, saltando al foso para cubrirla.
Xochitl estaba justo a su lado, con las dagas desenvainadas. «Los veo». La voz de Lupita era tranquila, anormalmente tranquila. Chasqueó la lengua. Clic. 12 tiradores en la pasarela norte. 10 en la sur. 3 corriendo hacia el suelo del foso desde la puerta este. Xochitl, al norte. Don Ricardo, toma el sur, ordenó don Emilio, confiando ciegamente en los ojos de su hija. Xochitl se movió como humo. Escaló el lado del foso, guiada por las indicaciones de Lupita. Gritos estallaron en la pasarela norte mientras la espectra de hierro comenzaba su trabajo. En el foso, el campeón vampiro salvaje, confundido por la oscuridad, se abalanzó al sonido de la voz de don Emilio. «¡Agáchate, papá!», gritó Lupita. Don Emilio se agachó. La bestia voló sobre él. Lupita, escuchando el pesado jadeo de la criatura, no retrocedió. Dio un paso adelante, escuchando la cadena arrastrándose por el suelo. Esperó hasta que la criatura se giró. Desorientada, chasqueó de nuevo. El eco le dijo exactamente dónde estaba la cabeza de la bestia. Arrojó un puñado de los fragmentos de obsidiana que Xochitl le había dado al suelo de metal a su derecha. Crujido. La bestia se abalanzó sobre el ruido. Lupita barrió su bastón bajo, atrapando su tobillo. El monstruo se estrelló de cara contra una pila de chatarra. Antes de que pudiera levantarse, don Emilio estaba allí, rematándolo con un solo golpe letal en el cuello. «¡Están bajando!», gritó Lupita. «¡20 de ellos por las escaleras!». La trampa se había convertido en una caótica pelea. Don Emilio y Xochitl lucharon espalda con espalda en la oscuridad, un torbellino de garras y plata. Pero eran demasiados. El sindicato Solís había traído un ejército. «¡Tenemos que salir!», gritó don Ricardo por las comunicaciones. «Están sellando las salidas». «¡No!», dijo Lupita. Se quedó en el centro del caos, inmóvil. La tubería principal de gas corre bajo la pared este. Puedo oír el silbido de la presión. Xochitl entendió al instante. «Don Emilio, la pared este rompe la tubería. Volará el edificio». «¡Solo la pared!», gritó Xochitl. «¡Hazlo!». Don Emilio agarró una pesada viga de hierro y la lanzó con toda su fuerza sobrenatural al lugar que Lupita señaló en la oscuridad. ¡Clan! Silbido. El gas salió a borbotones, llenando el lado este de la fábrica. «¡Fuego!», gritó Xochitl, lanzando una bengala de chispa que llevaba en su cinturón. La explosión fue controlada, pero devastadora. Abrió un enorme agujero en la pared oxidada de la fábrica, creando una salida a la noche lluviosa exterior. La repentina explosión de luz y sonido aturdió a las fuerzas Solís, que dependían de gafas de visión nocturna que brillaron en blanco intenso, cegándolos. «¡Vámonos ahora!». Corrieron. Lupita los guió, sin necesidad de ojos para ver el campo de escombros. Guió a don Emilio y Xochitl a través del humo, pasando por encima de metal retorcido y cuerpos caídos con una gracia inquietante, salieron al aire fresco de la noche del distrito industrial. Pero no se detuvieron. Corrieron hasta llegar al punto de extracción que don Ricardo había preparado por si acaso. Mientras las camionetas Valdés se alejaban a toda velocidad, luces rojas y azules inundaron la fundidora. «¿Llamaste a la agencia?», preguntó don Emilio a don Ricardo, jadeando, limpiándose el hollín negro de la mejilla. «Avise a la agencia de cumplimiento sobrenatural hace 1 hora». Don Ricardo se alisó el traje, aunque sus manos temblaban. «Les dije que Solís estaba organizando un torneo de sangre ilegal con sacrificios humanos. Arrestarán a toda la cúpula del sindicato». Don Emilio miró a Xochitl. Sangraba por un corte en la frente, pero sonreía. Miró a Lupita. «¿Escuchaste la tubería de gas?», dijo Xochitl sin aliento. «Estaba silbando». «Reagudo», dijo Lupita con naturalidad. «Era molesto». Don Emilio se rió. Fue una risa entrecortada, casi histérica. Abrazó a su hija con fuerza.
nos salvaste a todos. Te lo dije, susurró Lupita en su abrigo. No soy de cristal. Las consecuencias de la batalla de la fundidora remodelaron el inframundo de la Ciudad de México. El sindicato Solís fue desmantelado por las autoridades. Don Emilio Valdés emergió no solo como un sobreviviente, sino como el rey indiscutible de la ciudad, un rey que había caído en una trampa y salió de ella llevando su mayor debilidad como su arma más poderosa. Pero en la hacienda Los Cuervos, las cosas estaban más tranquilas. Don Emilio encontró a Xochitl en la cripta una semana después. Estaba guardando el equipo de entrenamiento. ¿Te vas?, preguntó de pie en el umbral. Xochitl hizo una pausa. El torneo ha terminado. Lupita está a salvo. Mi trabajo está hecho. ¿Lo está? Don Emilio bajó las escaleras. Me salvaste la vida, Xochitl. Salvaste a mi hija. No eres una sirvienta en esta casa. Nunca lo fuiste. Tampoco soy una vampira, don Emilio. No pertenezco a tu mundo. Perteneces a donde elijas estar, dijo. Se detuvo frente a ella. Lupita te necesita. Todavía tiene mucho que aprender. Dudó, su corazón inmortal latiendo un ritmo humano. Y yo te necesito a ti. Xochitl lo miró. Las duras líneas de la espectra de hierro se habían suavizado, revelando a la mujer debajo. ¿Por qué? Porque me enseñaste algo que había olvidado en 300 años, dijo suavemente. Me enseñaste que la fuerza no se trata de ser invulnerable, se trata de levantarse de nuevo. Le tomó la mano. Estaba cálida, callosa, viva. Quédate, dijo. No como empleada, sino como compañera, como familia. Xochitl miró el bastón de entrenamiento en su mano, el arma que una vez no había logrado salvar a su hermano, pero que ahora había salvado a Lupita. Miró al rey vampiro, que la miraba, no con hambre, sino con esperanza. Está bien, susurró. 3 meses después, Lupita estaba de pie en el centro de la hacienda Los Cuervos. Estaba llena de dignatarios de las familias de los aquelarres restantes. Observaron en silencio cómo la niña de 12 años realizaba una compleja demostración de kata. Estaba vendada, aunque no lo necesitaba. Xochitl y don Emilio estaban en el balcón observándola. La mano de Xochitl descansaba en la barandilla y la mano de don Emilio descansaba sobre la suya. Lupita terminó su rutina, deteniéndose perfectamente en el centro de la habitación. Hizo una reverencia. El aplauso fue atronador, respetuoso, genuino. «Es increíble», dijo Xochitl. «Lo es», asintió don Emilio, «como sus maestras». La historia del rey vampiro y su corazón humano se extendió mucho más allá de la Ciudad de México. Se convirtió en una leyenda, una advertencia y una lección. Los padres a menudo intentan construir mundos donde sus hijos nunca serán lastimados. Construyen muros, contratan guardias y prohíben cosas peligrosas. Pero el rey vampiro aprendió por las malas que no se puede preparar el camino para el hijo. Debes preparar al hijo para el camino. Lupita Valdés demostró que una discapacidad no es un defecto. Es simplemente una forma diferente de interactuar con el mundo. Al quitarle los algodones y permitirle enfrentar la tormenta, don Emilio le dio el mayor regalo que un padre puede dar. No seguridad, sino la capacidad de asegurarla por sí misma. Y al final, la niña ciega vio más claramente que cualquiera de ellos. Vio que el amor no se trata de aferrarse, se trata de enseñar a alguien a volar, incluso en el